Nuestra región avanza en sus planes de vacunación masiva contra la COVID-19. Un primer cargamento de dosis de Pfizer ha llegado hoy a México. Este avión, ese que ven allí, transportó el valioso cargamento para combatir el avance de la pandemia. Llegó proveniente de Bélgica y tras haber hecho escala en Cincinnati, en los Estados Unidos, llegó al aeropuerto Benito Juárez de la capital azteca. Son las 4:02 en Ciudad de México. Nos acompaña Yoely Ramírez. Yoely, bienvenida como siempre. El regalo para un sector importante de mexicanos llegó previo a la Navidad, porque tener la vacuna hoy en día es un regalo. ¿Qué tal, Idania? Muy buenas tardes para ti y para el auditorio. Sí, es una muy buena noticia para los mexicanos. En palabras de las autoridades, la llegada de la vacuna contra el coronavirus a México supone el principio del fin de la pandemia y al mismo tiempo recordaron que no podemos cantar victoria porque esto apenas comienza. Y tienen razón, hoy llegó un adelanto, no lo prometido, pero sí un adelanto del primer cargamento de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19. Esperamos recibir un total de 1.417.000 dosis de manera paulatina hasta finales de enero. El siguiente embarque, el próximo martes y así sucesivamente. Hay que recordar que México es el primer país de América Latina al que le llega la vacuna contra la COVID-19 y uno de los primeros en comenzar su vacunación, seguido de Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero la clave es si realmente vamos a tener el acceso a la cantidad de vacunas en las fechas acordadas. Hasta hoy no ha sido así. Hoy no llegaron las 125.000 previstas, por ejemplo. Así que hay gran expectativa por saber si vamos a alcanzar el objetivo final. Seguro que sí, esperemos que sí. Yoely, ¿cuándo comenzará la vacunación? ¿Será solo en la capital o también en otras ciudades de México? Bueno, la vacunación solamente comienza en la capital el 24 de diciembre, es decir, mañana comienza este programa de vacunación. Las dosis están resguardadas en una locación secreta por razones de seguridad y de acuerdo con el programa de vacunación contra la COVID-19, los grupos prioritarios se clasifican en 7, ustedes lo saben. El primero, trabajadores de la salud, que arranca mañana y va a concluir a finales de febrero del 2021. Y el segundo, personas de más de 80 años. Se va a desarrollar esa etapa de febrero hasta abril ya del 2021. Para la etapa 1, la campaña de la vacuna de Pfizer-BioNTech se realizará aquí en la Ciudad de México con 107.500 esquemas y en Coahuila, al norte del país, con 17.500 esquemas. Esta logística estará a cargo de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de las instituciones del sector salud. Un largo camino hacia la cobertura nacional y universal, gratuita, que se prevé completar en el primer trimestre del 2022. Es la información, Idania. Yoely, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Muy buena tarde para ti, feliz Navidad a todos. Igualmente, Yoely, feliz Navidad. Yoely Ramírez de nuestro canal aliado Mega Noticias TVC. Las vacunas llegan a México cuando se registran más de 1.300.000 casos y 119.000 fallecidos por COVID-19. Lamentablemente, las imágenes que podemos ver ahora nos muestran escenas como estas, ambulancias que hacen fila a las afueras de los hospitales, pacientes que son trasladados bajo estrictas medidas de bioseguridad y a la espera de una cama en cuidados intensivos. Nos acompaña Malaquías López, él es especialista en salud pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, buena tarde, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. ¿Podrá la vacuna de alguna manera paliar la crítica situación que estamos viendo en este momento? Bueno, esa es la expectativa. La vacuna tiene el poder de prevenir la infección, pero pues no es lo mismo tener vacuna que vacunar. Y realmente llegar a la población y cubrir a la población con la aplicación de la vacuna, pues es un camino que todavía nos queda muy lejos. Entonces, en tanto que eso sucede, pues vamos a seguir viendo este escenario de tantos casos de la enfermedad y hasta un número muy alto de muertes
porque pues no se ha logrado contener a la población, sigue habiendo una exposición muy grande y pues un contagio muy común, y pues esto nos está dando unas circunstancias sociales pues muy adversas. ¿En qué momento se complicó nuevamente la situación, doctor? Es decir, se habla de un colapso de los crematorios, por ejemplo. Bueno, mire, yo creo que lo que pasó fue que lentamente se fueron creando las condiciones sociales que nos han puesto en esta circunstancia actual, con la idea de que se podían empezar a reactivar las diversas áreas de comercio y de interacción social, y que pues bueno, esto fue, en mi opinión, sembrando la idea de que no pasaba nada, que podíamos volver a la vida cotidiana previa, y pues no es cierto. México ha tenido siempre un riesgo muy alto de contagio, no ha habido una disminución importante, y pues fue un espejismo de imaginar que se había tenido un nivel de control de la epidemia que nos iba a dar facilidades de actividad social. Entonces, pues toda esta movilidad y toda esta interacción de las personas tiene consecuencias muy severas, y las estamos viendo y viviendo. Entonces, asumimos que de alguna manera se ha dado un mal manejo, digamos, en la política pública o en la información pública, porque si usted señala que es un espejismo, que se tenía controlada la situación, en algún momento la información no fluyó como tenía que fluir. Pues bueno, sí, creo que tengo que ser consecuente con lo que acabo de decir. Yo creo que se debió de haber tenido una reapertura mucho más controlada, y se debió de haber insistido ante la gente, diciéndoles que una cosa era que pudieran conseguir algunos insumos cotidianos para la vida, y otra cosa era volver a salir a la calle como si nada sucediera. Y creo que ante el dilema de no poder prohibir nada en el país, pues las consecuencias son que se ha dado carta libre a quienes, aun cuando sea sin querer, están contagiando a los demás. ¿Cuáles son las regiones más afectadas en México? Bueno, sin lugar a dudas, pues el área donde está sentada la capital federal, o sea, la Ciudad de México, que no es nada más la Ciudad de México, es una zona conurbana muy grande que incluye segmentos del contiguo Estado de México, pero hay realmente una zona metropolitana extendida que abarca las capitales de los estados que están en los alrededores, y todo esto creo que pues es demasiado grande, y la población es demasiada como para imaginar que no tenía consecuencias el sacarlos a la calle. 100%, por lo menos es lo que leemos o la información que nos llega de la capacidad, digamos, de la capital, estaría siendo usada, doctor, utilizada. Bueno, mire, no tenemos cifras muy exactas en términos de la capacidad hospitalaria. Se ha utilizado eso como el argumento básico para decir que todavía se pueden manejar las circunstancias actuales, diciendo que tenemos camas libres, que todavía hay ventiladores libres, pero existe un escenario de búsqueda de atención en México que es el que está ya en condiciones críticas. La gente, cuando dice yo requiero algo, tengo la fiebre, no puede respirar, o alguien de la familia, no se les ocurre en principio ir a buscar algún lugar remoto a ver si tienen alguna cama disponible. Lo primero que hacen es buscar en los grandes hospitales, Claro. los centros donde tradicionalmente se ha atendido a la gente, y ahí es donde se topan con pared y donde les dicen pues que se queden ahí en la ambulancia
en espera del momento Claro. en el que haya un lugar. Claro, Y eso es muy grave. por eso se lo pregunto, porque las imágenes que vemos nos muestran realmente estas ambulancias en fila en los alrededores de los grandes hospitales, o la gente haciendo fila para ingresar, y uno piensa evidentemente que no hay capacidad para atender a tanta gente. Efectivamente, en esos hospitales están ya rebasados, pero si hubiera otros donde sí se tiene lo necesario para atenderlos, pues ya se debería de haber tenido en operación un sistema que redistribuya a las personas que están buscando servicio. Y eso, pues, parece que no sirve, porque llegan, bueno, hay testimonios en la televisión de que llegan las ambulancias y dicen, me mandaron para acá, y alguien contesta, pues no fui yo, entonces aquí no hay lugar y pues ni modo, váyase para otra parte. Entonces es una forma muy desorganizada y muy precaria de búsqueda de oportunidades de atención que pues tiene consecuencias desafortunadas. Claro. Otra cosa que también nos impacta de las informaciones que hemos manejado el día de hoy, tiene que ver con que el traslado de médicos de otras regiones a la capital para poder apoyar al personal que ya existía y que no estaría siendo suficiente. Sí, y también para que se pueda ofrecer apoyo en el sentido de que el personal ha tenido jornadas extenuantes de trabajo y requieren un poco de descanso. Pero lo que no se entiende es que no podemos ganar esta guerra en los hospitales. Cuando la gente requiere la hospitalización es demasiado tarde. Lo que necesitamos es evitar que tengan que llegar a los hospitales. Y México no cuenta con un sistema de salud que tenga atención de primer contacto suficiente como para manejar a la población, y tampoco se ha entendido que lo importante es que no se contagien, no que cuando están enfermos se les atienda. Claro, claro. Es decir, no cuentan con una red de atención primaria. Efectivamente. Claro, y el evitar sobre todo el contagio, pero creo que eso es lo que no hemos hecho bien, y no me refiero a México, me refiero No, en a, el mundo. en el mundo, en los países de la región. Sí. Es decir, es algo que no hemos podido controlar, en algo fallamos y habrá que hacer una evaluación, porque evidentemente el mensaje no lo hemos comunicado de la mejor manera, por más que insistamos en repetirlo cotidianamente. Así es, y hay algunas experiencias, pero bueno, independientemente de las condiciones de los gobiernos, de la forma en la que se controlan las cosas en una sociedad, pues el ejemplo lo tenemos en China. Allí empezó hace un año, tienen medio año viviendo como si no existiera la pandemia, no requieren ni siquiera cubrebocas, están activos en todos sentidos, porque cortaron las cadenas de contagio, y nosotros no hemos podido cortar esas cadenas de contagio. Claro, habrá quien diga que en China lo hicieron de una manera muy radical, pero creo que la experiencia, pues al final o era radical o no lo era, pero el resultado pues pareciera estar a la vista. Habrá, Sí. como decimos, que hacer una evaluación y aprender, porque pues no será la última pandemia. Quisiéramos que fuera, pero no lo será. Quiero agradecerle su Y tiempo. pues tampoco es el último año de esta pandemia, ¿no? Así Todavía es. nos queda tiempo, y cada momento que pasa pues se debería de tener ya alguna planeación diferente, porque claramente estamos fallando. No, el problema es que pareciera que no se tiene esa planeación, y que hay gobiernos que lo que intentan es dibujar una normalidad que en el fondo no existe, y las consecuencias Pues son las que estamos viendo. Esa quizás Así sea, es. o quizás ese sea el gran drama. Señor López, muchísimas gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. Yo les agradezco la oportunidad. Gracias.